Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva emisión, en un nuevo especial de Realpolitik Televisión. En este caso con Laura Cano, diputada bonaerense del PTS en el Frente de Izquierda y médica delegada del SICOP, de la Asociación de Profesionales de la Salud. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Hola, Adrián, ¿cómo estás? Bien, bueno, gracias por tu visita a los estudios de Realpolitik Televisión y preguntarte por el panorama político, la agenda bonaerense. Estamos en un año electoral. Hace poco el gobernador inauguró la apertura de sesiones ordinarias. Eh, ¿Cómo ves? Primero analizando el discurso de Kicillof, la necesidad también de los bonaerenses, como te decía, en un año electoral. ¿Cuáles son las principales preocupaciones también para la provincia? Mira, de conjunto estamos muy preocupados por la situación nacional y provincial, ¿no? Estamos atravesando una de las peores crisis que ha atravesado nuestro país en muchos años, por un gobierno nacional negacionista, por un gobierno nacional hambreador y amigo del FMI, que ya ha dado sobradas muestras de que es un fraude electoral y que es un gobierno estafador. En ese marco, la provincia de Buenos Aires, nosotros somos muy críticos de cómo ha gestionado durante estos casi 6 años ya el gobierno de Axel Kicillof la provincia. Después de la apertura de las sesiones legislativas, de su discurso, nosotras nos quedamos analizando cuáles fueron los puntos más centrales que estuvieron siendo parte de su discurso, y uno de ellos fue un discurso cargado de una impronta punitivista que a nosotros nos preocupa mucho, ¿no? A partir, por supuesto, de hechos aberrantes como fue el asesinato de la niña Kim. La provincia se acomoda a la agenda de la derecha y exige más seguridad, diciendo, vamos a destinar fondos para más patrulleros, vamos a hacer escuelas de tiro, vamos a armar a nuestros oficiales en las calles. Nosotros sabemos que de esa manera no se enfrenta lo que están viviendo los barrios más vulnerables de esta provincia, ¿no? Que se enfrenta esas situaciones con más educación, con vivienda, con salario, con trabajo, con derechos. Eso es lo que nos dicen en los barrios y es lo que nosotros vivimos todos los días, porque, como vos decías, soy trabajadora de la salud, trabajadora precarizada también, porque a pesar de estar en blanco cobramos salarios muy por debajo de lo que cuesta hoy la canasta básica familiar, y así también convivo todos los días en mi laburo con compañeros y compañeras que siguen estando becados, que entraron durante la pandemia con la promesa del pase a planta, que se comieron toda la pandemia dentro del hospital y que siguen estando precarizados, ¿no? Entonces la verdad es que las prioridades de Kicillof empiezan a quedar un poco claras y empiezan a contrastar con el discurso. O sea, nosotros sabemos que Kicillof tiene un discurso de tinte progresista, que se quiere ubicar como oposición al gobierno de Milei, que hay una interna feroz dentro del peronismo para ver quién va a encabezar ese espacio, y eso a veces queda muy por fuera de lo que le pasa a los bonaerenses, a las bonaerenses, a las familias trabajadoras de esta provincia. Lo vimos en Bahía Blanca, ¿no? Cuando nosotros decimos, se tiene que declarar ya la emergencia económica, hídrica, habitacional, social para Bahía Blanca y destinar recursos que vengan de un impuesto a las grandes fortunas, que vengan de quienes más ganan en esta provincia, el gobernador dice no, que la plata de la deuda, o sea, legitimando un nuevo pacto con el FMI que probablemente se vote el día de hoy o se esté votando en el día de hoy, digamos, en el Congreso Nacional, que una parte de eso vaya para Bahía Blanca, deslegitimando que durante muchos años muchos organismos, muchos grupos, muchas organizaciones sociales y políticas venimos denunciando que esos pactos son absolutamente ilegales, ilegítimos y fraudulentos, y que de los 23 pactos que hizo el gobierno nacional, los distintos gobiernos nacionales con el FMI, no hubo uno solo, Adrián, uno solo,
que beneficia a las familias trabajadoras. Entonces, ¿por qué sería esta la excepción, ¿no es cierto? Sobre todo viniendo de un gobierno que está bajo el mando de Javier Milei, de Karina Milei y de Santiago Caputo, ¿no? Varios temas para profundizar. Mencionaste el FMI, lo que fueron la inundación en Bahía Blanca, pero me gustaría desarrollar sobre la agenda bonaerense de seguridad, teniendo en cuenta que el gobierno nacional también tomó partido en ese sentido por la muerte de Kim y demás. ¿Cómo se da la pelea desde su espacio, bueno, charlando con los vecinos también para combatir con este sentido común, dar la batalla cultural y más en un año electoralista de que la seguridad no tiene que ser combatida únicamente desde el punitivismo, con más policías, bueno, con represión del gobierno nacional, porque estamos viendo que últimamente los dirigentes peronistas o más progresistas se han derechizado un poco. De hecho, el último candidato a presidente para Unión para la Patria fue Sergio Massa. ¿Cómo se da esa pelea cotidiana? Mira, nosotros nos preguntamos al revés, digamos, ¿cuáles son las causas que llevan a los pibes en los Claro. barrios a tener que salir a delinquir, digámosle, para llevar un plato de comida a su casa, para sostener una situación que es muy catastrófica en las familias? Primero hay que desmentir que los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes son peligrosos, digamos. Lo peligroso y la violencia es otra cosa. La violencia es la que ejerce el Estado todos los días sobre esas familias. Entonces, me parece que hay que empezar a preguntarse cuáles son las verdaderas causas que llevan a esas situaciones, ¿no? Y nosotros, por supuesto que no coincidimos que la habilitación de más plazas, como lo anunció el gobernador, 2.300, 2.400 plazas en nuevas cárceles o en las cárceles que ya hay para nuevos presos, bueno, nosotros consideramos que esa no es la salida, pero no porque seamos principistas, sino porque hay datos objetivos que dicen que una persona que pasa por una cárcel es un lugar de tortura, que luego la resocialización de esas personas es absolutamente imposible si no hay una contención integral por detrás, digamos. Y eso tiene que ver con poder garantizar los derechos de antemano. Yo creo profundamente en la solidaridad y en la buena voluntad que tiene nuestra clase trabajadora. Lo estamos viendo con Bahía Blanca, que fue récord, te cuento, de solidaridad y de donaciones de las últimas catástrofes que de natural no tienen nada. Lo de Bahía Blanca fue récord porque recibieron donaciones desde Ushuaia hasta Jujuy, de todos lados del país. Entonces me parece que vivimos en una sociedad que tiene mucho de eso metido, digamos, la solidaridad, el trabajo en equipo. Mientras nos quieren hacer creer que la juventud se volvió de derecha, que el mundo se volvió de derecha, bueno, surgen estas cosas que contrastan con eso, ¿no? Entonces, me parece que mientras se le destina, de hecho, no se aprobó el presupuesto 2025 por una interna del propio peronismo a la que se sumó todos los partidos del régimen, y finalmente seguimos con la prórroga del 2023, porque recordá que en el 2024 tampoco tuvimos presupuesto, pero una de las cosas que nosotros veíamos con mucha preocupación es que la partida que más se aumentaba era la de seguridad, no así la de salud, no así la de viviendas, ¿sí? Nosotros estamos en la provincia con la emergencia habitacional más importante del país, con más de 1 millón de viviendas que están en emergencia habitacional. ¿Esto qué significa? Que no son viviendas aptas para vivir en condiciones habitables y sanas, digamos. Entonces se calefaccionan con carbón y eso trae enfermedades bronquiales, o tienen paredes de chapa y cartón, o viven en barrios hacinados, o no son barrios urbanizados. O sea, diferentes situaciones que hacen a una emergencia habitacional de 1 millón de viviendas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el gobernador anunció la construcción apenas de entre 2.000 y 4.000 viviendas para este 2025. Bueno, eso contrasta, digamos. Por supuesto que mientras más
mientras más precarización haya, mientras más hambre haya, mientras una situación de vulneración social exista, que por supuesto viene arengada desde el gobierno nacional con hechos concretos, cortando partidas en lo que respecta, por ejemplo, a salud, a educación, el FONID, el Fondo para Educación que se le daba desde Nación a las provincias, lo mismo sucede con salud, cortando programas muy importantes de VIH, de TBC, inclusive de enfermedades crónicas no transmisibles. Eso hace que en las familias trabajadoras de los barrios populares, de los barrios más empobrecidos de nuestra ciudad y de toda la provincia, esos sectores, bueno, se vean muchas veces, digamos, frente a situaciones que son absolutamente inhumanas. Entonces hay que empezar de atrás, me parece. Nosotros no queremos caer, me parece que lo que logró el gobierno de Javier Milei durante toda esa semana previa al discurso de Kicillof es marcar la agenda, por eso es que decimos que tuvo un tinte electoralista el discurso de Kicillof, porque se quiso mostrar como oposición a Milei agarrando un discurso de derecha, ¿no? Agarrando un discurso punitivista, agarrando un discurso que a nosotros nos preocupa mucho y nos enfrentamos, ¿no? Nos enfrentamos no solo en los dichos, sino que lo vemos todos los días. Y esto lo queremos dejar bien claro, estamos en contra de la baja edad de imputabilidad, los niños no son peligrosos, los jóvenes no son peligrosos, están en peligro, y eso es algo que desde los organismos de derechos humanos, quienes defendemos digamos, el espacio de no a la baja, estamos desde hace muchos años peleando contra estos sentidos comunes y contra datos que a veces se meten, porque en realidad, digamos, objetivamente no tienen prácticamente incidencia en lo que son los homicidios, en lo que son los robos y hurtos. Hay que fijarse, Adrián, que el 97% de las personas que pueblan, digamos, las cárceles en nuestro país provienen de familias populares, de familias que no tienen sus derechos garantizados. Eso nos obliga a preguntarnos muchas cosas, ¿no? ¿Y cuáles serían las propuestas de campaña, si bien estamos en marzo, faltan todavía unos meses para las elecciones legislativas del Frente de Izquierda en general? Sí, efectivamente, falta muchísimo y nosotros estamos, la verdad que muy preocupados mientras grabamos esta entrevista. Hoy a la tarde va a haber una gran manifestación en apoyo a los jubilados, a las jubiladas, que va a contar con mucho más apoyo que el que contó el miércoles pasado, en donde la ministra Bullrich aplicó un protocolo represivo completamente repudiable, por el cual tenemos a un fotoreportero, un compañero tuyo, Pablo Grillo, peleando por su vida en este momento, y la verdad es que nos preocupa mucho la situación nacional, y las elecciones quedan muy lejos para eso. Nosotros estamos planteando en este momento que el gobierno de Javier Milei, de Karina Milei, de Santiago Caputo no va más, y que eso se saca con la organización popular y desde abajo. Por eso estamos alentando todas las luchas que está dando la clase trabajadora, que no son pocas. Yo la semana pasada estuve toda la semana en Bahía Blanca acompañando la situación ahí y poniendo en pie la posta de salud y cuidado en Bahía Blanca, puerta a puerta, asistiendo a los vecinos y vecinas, y ya quedó una delegación de la posta de salud allá y tiene su propia dinámica, digamos, y estamos muy contentos por eso, pero veníamos de acompañar a los compañeros de Shell, a los compañeros de Morbillo, también una gráfica en Avellaneda que tomaron la gráfica en respuesta a despidos, al cierre y al quiebre, entre comillas, de la gráfica, que es una de las gráficas más grandes que tiene este país. Y venimos acompañando, no sé, estuvo mi compañero Nico del Caño en Concepción del Uruguay acompañando a la Granja Tres Arroyos, en donde se dio un proceso muy grande de manifestación, no solo de los compañeros que trabajaban en el frigorífico y en la granja, sino de todo el pueblo. Lo mismo estamos viendo aquí en La Plata con el frigorífico de Gorina, en donde hubo un incendio que hay que ver las causas que lo provocaron, digamos, porque circulan muchas versiones, pero en donde
donde los trabajadores también empiezan a organizarse. Yo creo que en estos momentos, en donde el peronismo dejó de ser una opción para muchos sectores, porque la gente lo ve, están sumidos en una interna y absolutamente por fuera de lo que le pasa a las mayorías populares, creo que se puede plantear una solución más de fondo. Nosotros, vos lo sabés, nosotros peleamos por otra cosa, digamos, por un sistema en donde la economía esté regida por las necesidades del pueblo y no al revés, no sean unas pocas personas las que decidan todos los días, mientras que las grandes mayorías populares sufren todos los días las consecuencias de esas políticas que otros eligen por arriba, y en ese sentido apostamos a que se desarrollen espacios de organización, de asamblea por abajo, y que los conflictos que surjan puedan tener su visibilidad. Nuestras bancas son puestos de lucha, puestos desde donde denunciamos estas cosas, y para eso las usamos. De alguna manera no confiamos que, por ejemplo, la sesión que está convocada para el día jueves de esta semana pueda resolver algo de lo que le sucede a las familias bonaerenses. Y estamos ahí para denunciar eso, ¿no? Que la urgencia de las familias bonaerenses son otras, es llegar a fin de mes, es la educación, es el salario. Bueno, nos pasó la semana pasada aquí en la Ciudad de La Plata con la ola de calor, que mientras Kicillof descontaba a los docentes el primer día de clases porque hacían paro, que eso pasa en la provincia de Buenos Aires y es absolutamente repudiable. Al otro día se suspendían las clases en muchas escuelas porque no había agua y había ola de calor. O sea, veamos el contraste, ¿no? Los niños, las niñas, muchas veces no tienen clase porque las condiciones de las escuelas no lo permiten, no porque los docentes no quieren trabajar. Los docentes aman la profesión que hacen, están denunciando que cobran 700 lucas por trabajar un turno completo, lo que significa, bueno, no solo las 4 horas que están frente al curso, sino otras 4 que preparan, por lo menos, ¿no? Que preparan cada clase, cada espacio. Entonces, bueno, nuestro lugar es ese, ¿no? Denunciar cuáles son todas estas injusticias, ponerlas arriba de la mesa, pero me parece que estamos en un momento en donde pueden pasar muchas cosas de acá a octubre. De hecho, no sabemos ni el calendario electoral de la provincia de Buenos Aires, de hecho, ¿no? Entonces, hay mucho de especulación con eso y desde nuestro lugar no queremos caer en esa especulación, sino desarrollar lo que hoy sí se está desarrollando, que es la lucha en las calles, con una exigencia fuerte a las direcciones sindicales. Lo vimos a Daer el otro día en Gelatina, vergüenza total que un tipo que es dirigente de las centrales obreras más grandes del país diga que hay especulación, que hay que esperar, no, de ninguna manera, no hay que esperar nada. Hoy miércoles que estamos grabando esta entrevista, debería haber paro nacional acompañando a los jubilados para que todos los trabajadores puedan ser parte de esa movilización, porque sabemos que frente al protocolo de Bullrich el mayor anticuerpo es la masividad en las calles, como lo demostró el 1 de febrero, cuando fuimos cientos de miles frente a los dichos de Milei en Davos, como lo demostró el 23 de abril del año pasado, cada una de las manifestaciones que fueron masivas, ¿no? Te quería preguntar por la juventud. Teniendo en cuenta que es el principal núcleo duro de votantes de La Libertad Avanza, jóvenes menores de 30, varones, ¿qué es lo que está pasando como sociedad para que apoyen a este gobierno y cómo se da también la pelea, cómo se los interpela, digamos, para que cambien de decisión en cuanto al voto? ¿Cuáles cree que son las necesidades que tienen? ¿Por qué apoyan a La Libertad Avanza? Me parece que es una pregunta muy, muy interesante, porque hay algo de la juventud se volvió derecha, ¿no?, que circula. No se puede pensar el fenómeno de Milei sin pensar en los fenómenos de extrema derecha que han surgido en el mundo, porque no es que Milei nace de un repollo, sino que nace del fracaso de diferentes gobiernos, digámosle socialdemócratas, progresistas, en nuestro caso el gobierno de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, ¿no?
pero en otros países sucedieron situaciones similares. Nosotros acabamos de ver que en la elección en Alemania digamos, hubo un gran voto a la izquierda y dentro de la juventud 1 de cada 4 jóvenes votó a la izquierda. Entonces esto de la juventud se volvió derecha, bueno, empieza a ser un poco débil ese argumento. Y creo que a partir de todo lo que se está viendo, tanto como fue el ataque de Milei a las universidades, el ataque de Milei a los jubilados, la foto que se quiso sacar Bullrich en Bahía Blanca, que la zarandearon directamente y le dijeron vení, mojate los pies como yo, le dijo una vecina. Me parece que todo eso muestra otra cosa. Mirá, en Bahía Blanca yo estaba acompañando diferentes escuelas, estábamos pasando casa por casa. Una vecina que estaba a cargo de una olla popular me decía, mirá Laura, todos esos jóvenes votaron a Milei y hoy están acá solidarizándose y son los que se pusieron a la cabeza de organizar esta escuela. Entonces me parece que la realidad misma va dando muestras de que no es con el individualismo, con el sálvese quien pueda, y mucho menos después de la estafa de las criptomonedas, en donde vemos que es una estafa tras otra, ¿no? Donde no hay ninguna respuesta contundente. Por supuesto que las redes juegan un rol fundamental ahí y que eso, la pandemia, digamos, favoreció a que muchos jóvenes se encierren quizás en las redes sociales, pero me parece que eso se resuelve, o sea, por eso la educación y las escuelas tienen un rol fundamental para que los chicos puedan tener ahí un lugar de contención, de discusión. Hoy hay un ataque directo, por ejemplo, a la educación sexual integral, a que haya en las escuelas lugares de debate. Y si no es en las escuelas, ¿dónde es? Si no es en las escuelas con un docente articulando esas discusiones, bueno, ¿dónde es? No para adoctrinar, sino simplemente para que se den debates y para que los compañeros, compañeras más jóvenes puedan saber cuáles son las reales causas de por qué estamos como estamos. ¿Saben los jóvenes que de los 23 pactos que tuvo Argentina con el FMI, nunca jamás en la vida se benefició a las familias trabajadoras con eso? Digamos, hay muchas cosas que me parece que empiezan a crujir y que hay que ver qué sucede. Yo creo que el gobierno está en su peor crisis después de lo que fue el Cryptogate, después de lo que fue la apertura de sesiones legislativas en el Congreso y la prepotencia con la cual Santiago Caputo increpó a Manes, después de lo que fue esa entrevista armada, digamos, con Johnny Viale, después de lo que vemos en la tele, me parece que hay cosas que empiezan a darse un poco vuelta, ¿no? Nosotros, de hecho, venimos esta semana de haber hecho muchas actividades en las secundarias de acá de La Plata, en la Semana de la Memoria, porque estamos próximos al 24 de marzo, en donde vamos a marchar masivamente en una marcha unitaria, pero que va a contar con 2 documentos. Nosotros vamos a ser parte del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, como lo hicimos históricamente, un espacio independiente de todos los gobiernos, y estamos en las escuelas y lo que escuchamos es otra cosa, lo que escuchamos es los pibes preocupados, que esto no lo sabía, pero te cuento que mi vieja no llega a fin de mes, que tiene 5 trabajos. Bueno, Luca Bonfante contaba que un alumno suyo le decía, mirá, yo dejé de votar, di vuelta a mi voto porque vi que mi vieja empezó a laburar los domingos, que además de laburar toda la semana tenía que laburar los domingos. Entonces me parece que la realidad empieza a superar a los trolls tuiteros que quieren imponer una realidad que salís de las redes sociales y ves otra cosa. ¿Y se puede decir que este gobierno es fascista por todo lo que estamos viendo? ¿O crees que es una aseveración contundente y exagerada? Mira, nosotros consideramos que no hay fascismo todavía en Argentina como tal, con esa categoría. Ahora que este gobierno tiene tintes fascistoides desde ya, que tiene tintes autoritarios y cada vez más nosotros le decimos bonapartistas, digamos, en donde el gobierno de Javier Milei toma, con una debilidad parlamentaria total, toma decisiones cada vez más autoritarias, inconsultas, antidemocráticas, inconstitucionales, etcétera, etcétera. Eso se ve, digamos, y esas son contra las mayorías populares, lo que estamos viendo, el protocolo Bullrich contra el derecho a huelga, que es un derecho elemental que tiene la clase trabajadora desde hace ya cientos de años, digamos, estamos hablando de que
todas las conquistas que tienen que ver con los derechos de la clase obrera se consiguieron en las calles, no es que alguien nos lo regaló. Digamos, si alguien piensa que esto vino de arriba, bueno, que sepa que no, que fuimos los trabajadores en las calles quienes conseguimos la educación pública, las vacaciones pagas, el aguinaldo, la posibilidad de organizarnos en sindicatos. Entonces me parece que son cosas que dan cuenta de que tenemos mucho más para discutir en relación a esto, ¿no? Nosotros no vemos que haya bandas paramilitares, si querés, o paraestatales que estén contra la clase obrera, eso no lo vemos. O sea, lo que vemos es que sí, que hay ganas de que aquí se instale un fascismo, seguro. Ahora, todavía en Argentina no hay fascismo y eso, por lo menos desde nuestro punto de vista, queda claro porque, digamos, cuando vamos a las calles, quienes nos enfrentan son las fuerzas represivas del Estado, digamos, son las que manda Patricia Bullrich. Donde eso no esté más y donde seamos millones, esta tortilla se da vuelta sin lugar a dudas. Dijiste que cuando seamos millones. ¿Cómo estás viendo la masividad de las marchas en los diferentes focos que está abriendo el gobierno? El primero F, la marcha antifascista, cuando había hablado en Davos contra las diversidades sexuales, con sus discursos homofóbicos. Tenemos jubilados, tenemos universitarios. ¿Crees que falta todavía más peso en la calle de la sociedad? Mirá, ¿O que se unifiquen las...? Por supuesto, digamos, cada vez que ha habido una convocatoria por parte de las centrales sindicales, las calles se inundaron de gente. Eso es así, o sea, lo vimos, recordar el 24 de enero, el primer paro general que se convocó desde la CGT, que hubo cientos de miles en las calles. Lo volvimos a ver, creo que fue el 9 de mayo, que hubo un paro con paro de transporte, entonces fue un paro pasivo, pero en donde no voló una mosca, digamos, donde fue muy fuerte ese paro, y ahora amenazan con un nuevo paro antes del 10 de abril, 9 de abril, bueno. Veremos si es cierto, si no, cuánto especulan. Digo que las direcciones sindicales, que en su mayoría están dirigidas por el peronismo, tienen una enorme responsabilidad en cómo estamos. Porque no se explica sino que un gobierno como el de Javier Milei, con una gran debilidad parlamentaria, con una gran debilidad inclusive entre sus propias filas, donde ha tenido más de 100 despidos de sus propios funcionarios, haya llegado a donde llegó. Llegó a donde llegó, por supuesto con el apoyo de los radicales con peluca, por supuesto con apoyo del PRO, pero también con peronistas de las provincias y con peronistas que frente, por ejemplo, a la reforma política que se votaba, frente a la suspensión de las PASO que se votaba, se abstuvieron, votaron a favor, digamos, estamos viendo que el rol del peronismo es muy nefasto en este momento. No se está ocupando de que la gente pierda el miedo, porque hay esto de que, Patricia Bullrich quiere sembrar miedo, lo vemos en las estaciones de tren cada vez que hay una manifestación, vas a ser reprimido, no sé, hoy los mensajes eran aterradores. Ahora, el peronismo dirige la mayoría de los sindicatos de este país. ¿Por qué no puede convocar a un verdadero plan de lucha, a un verdadero paro general, en perspectiva de una huelga general, en perspectiva de un verdadero, digamos, de una verdadera situación en la cual paremos el país, porque los trabajadores somos los que hacemos funcionar el mundo y los trabajadores lo podemos frenar. Y esto no es un dicho y nada más, digamos, es así. Somos los que manejamos los colectivos, los que abrimos la panadería, los que hacemos los canales, yo atiendo en el hospital, los acompañantes terapéuticos, somos los que hacemos girar la rueda todos los días. También podemos frenarla. Y eso se vio en cada una de las instancias en las que fuimos convocados por las grandes centrales sindicales. Por supuesto que falta coordinación, hay una gran responsabilidad de las burocracias sindicales, pero empieza a haber también expresiones de espontaneidad que a nosotros nos entusiasman mucho, digamos. Después de lo que fue la represión del 12 de marzo pasado, hubo cacerolazos en todas partes del país a las 9 de la noche, se acercaron a Plaza de Mayo, la gente ya estaba empezando a decir, y por eso la CGT se tiene que ubicar y decir, capaz que llamamos a un paro, estamos viendo. No es porque quieren, es porque hay una imposición desde abajo que empieza a decirle, loco, hagan algo porque yo me voy por otro lado. Entonces eso que yo te decía de que hoy hay sectores
que honestamente se consideran peronistas, que confían, por ejemplo, en Axel Kicillof. Axel Kicillof acaba de lanzar un espacio de movimiento al futuro que de nuevo no tiene nada. De nuevo no tiene nada. El segundo que firma es Ishi de José Cepaz, que sabemos digamos, lo tremendo que es en ese municipio y las arbitrariedades y lo autocrático que es ese tipo en José Cepaz. Pero no solo eso, firman todas las burocracias de la CGT, de la CTA, que no han hecho nada más que dejar correr la rueda mientras millones y millones quedan digamos, caídos del mapa con el plan de ajuste que está aplicando este gobierno, ¿no? Este gobierno nacional y que en las provincias tiene su reproducción, ¿no? De cara a un nuevo aniversario del golpe de Estado, ¿qué pensás, qué opinión personal tenés y también como espacio en el Frente de Izquierda acerca de que se unificó algo, dijiste, la marcha después de casi 20 años, que va a haber una sola, y más teniendo en cuenta también el contexto particular del Sí. país? Sí, nosotros digamos, fuimos los primeros en alentar que exista una marcha unitaria. Ahora, lo que queremos decir son cosas diferentes y en eso déjame dedicarle un minutito a eso, digamos. Nosotros somos parte del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que tiene un balance de lo que fueron los 70, de lo que fue la AAA, del rol que jugó López Rega, Isabelita y el mismísimo Perón en el inicio, en el fin, digamos, de aquel gobierno y en el inicio de la dictadura. Nosotros tenemos todo este espacio, tiene un balance de lo que fue el Cordobazo, que fue una etapa revolucionaria en la Argentina, en donde del 69 al 76 hubo grandes hechos obreros, grandes huelgas obreras, coordinadoras, interfabriles, que se cuestionaban todo, se cuestionaban cambiar la sociedad de raíz. Y tenemos un balance que es muy diferente al balance que hacen los organismos de derechos humanos ligados al peronismo, en donde, bueno, sí, eso está muy bien, hubo militantes muy heroicos, pero eso quedó atrás y nunca más ninguna situación similar. Nosotros consideramos que eso tiene una trampa porque nosotros sí queremos cambiarlo todo. Queremos cambiarlo todo y sabemos que hay fuerzas que se van a oponer a ese cambiarlo todo, ¿no? Por eso es que esta marcha unitaria tiene un gran peso en este contexto porque tenemos que estar enfrentando al gobierno de Milei consecuentemente, como lo viene haciendo el Frente de Izquierda todos los días, porque digamos, todavía no logramos que en la Cámara de Diputados se derogue el DNU 7023 porque el peronismo está especulando si tiene los votos y no tiene los votos. Entonces no es que digamos, hablamos sin saber. Digamos, hay complicidades que nosotros no podemos dejar pasar de lado y que cuando nosotros denunciamos las injusticias y la represión y la impunidad de ayer y de hoy, también estamos denunciando los casos de gatillo fácil. Venimos de un caso de gatillo fácil en Mar del Plata que fue muy visible por lo terrible que fue en Mar del Plata, pero también muchos casos de gatillo fácil que han ocurrido en la provincia y en el país que tienen que ver con eso, con la impunidad de ayer y la impunidad de hoy. Nosotros denunciamos de hecho que esa dictadura tuvo una complicidad digamos, por parte del empresariado, o sea, ese genocidio fue un genocidio de clase. ¿Qué significa? Que fue un genocidio contra la clase trabajadora, en donde en las empresas había centros clandestinos de detención. Y hoy hay un ataque directo para que eso no se sepa, por eso hay un ataque a los centros de la memoria, por eso hay un ataque a la ESMA que funciona hoy como un espacio de la memoria, a la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces hay mucho de eso de lo cual nos queremos distinguir de los espacios que históricamente estuvieron ligados al kirchnerismo, pero sin embargo estamos por supuesto muy contentos y estamos convocando a todo el mundo que el próximo lunes 24 de marzo desde las 15 horas nos vamos a concentrar en Capital Federal para marchar de forma unitaria y en donde desde el espacio y el encuentro de Memoria, Verdad y Justicia junto a los organismos históricos en donde estuvo Norita Cortiña siempre, digamos, a quien extrañamos mucho, digamos, y hoy estaría
pasaría con los jubilados cada miércoles, vamos a hacer nuestro propio acto también al llegar a la plaza o al salir de Congreso, ¿no? Gracias, Laura, por tu tiempo y por la nota con Realpolitik Televisión. No, gracias a vos, Adrián.